La Copa del Mundo es uno de los eventos más importantes en la historia de los deportes, ya que aquí podremos ver competir a los mejores equipos en todo el mundo y veremos quién se quedará con la tan ansiada Copa del Mundo, superando múltiples partidos en un corto tiempo de un mes y que para nada serán fáciles. Pero antes de comenzar, espero puedas apoyarme con tu suscripción y tu buen like para traer más contenido como este. Eso me ayudaría mucho a crecer. Recuerda que tenemos un nuevo canal, Un Cerdo Curioso, el link en la descripción. Prepárense, porque hoy repasaremos muchos de los acontecimientos históricos, sucesos oscuros e importantes y mucho más de la Copa Mundial de la FIFA, desde 1930 hasta la actualidad 2022. Así que prepárense, porque hoy les traigo el iceberg definitivo y más completo de los mundiales de fútbol. Sin más que decir, trae algo para comer y podemos comenzar con el nivel 1 del iceberg. Todos recordamos que la Copa del 86 se dio en México, por segunda vez en la historia, que trajo consigo partidos muy recordados hasta la fecha, pero lo que muy pocos saben es que en un principio se tenía planeado que ese mundial fuera en Colombia. Sin embargo, la misma Colombia fue quien terminó retirándose para que el mundial no sea en su país. El motivo fue por las exigencias que le dio la FIFA, entre ellas el de tener muchos más estadios con capacidad de 40.000 o hasta 80.000 personas, una red de carreteras para que la afición pudiera desplazarse, o aeropuertos con capacidad de aterrizaje en todas las sedes. Colombia no se veía capaz de hacer todo eso en tan poco tiempo, por lo que México aprovechó la ocasión para que el mundial se repitiera en su país. El Jabulani fue la pelota que se usó en el Mundial de Sudáfrica de 2010, que según muchos jugadores y porteros fue la peor pelota con la que se han topado alguna vez y la más odiada en la historia de los mundiales, calificándola como una pelota de playa o sacada de un mercado. Incluso el mismo Maradona, quien en ese entonces era el DT de Argentina, dijo lo siguiente: "Esta pelota es imposible, no dobra. Yo mismo comprobé en los entrenamientos que cuando la querés tirar al segundo palo, se te cae". Esto llegó a tal punto que hasta la NASA estudió a este balón, llegando a la siguiente conclusión: el Jabulani es imprescindible, lo cual causó grandes dificultades a porteros de todo tipo. Actualmente en los mundiales, los partidos por la fase de grupos se juegan al mismo tiempo para evitar que dos equipos se pongan de acuerdo y eliminar al otro equipo que tal vez sí merecía pasar a la siguiente ronda. Estos acuerdos mayormente quedan para que ambos equipos terminen en un empate, a falta de un punto para clasificar a la siguiente ronda. Esto es algo que pasaba antes del Mundial del 86, ya que en el 82 fue el último mundial en el que los partidos se daban en días distintos. El motivo fue por el bochornoso encuentro entre Alemania y Austria del 82. Alemania, Austria, Argelia y Chile se encontraban en el mismo grupo y Argelia tenía las de pasar a la siguiente ronda. Y el último partido era entre Alemania y Austria. Ambos se pusieron de acuerdo para eliminar a Argelia, ya que a los 10 minutos Alemania metió un gol y los demás 80 minutos fueron para hacer tiempo, una completa vergüenza, y Argelia, que merecía pasar a la segunda ronda, fue eliminada. El boicot del Mundial de 1938. En aquella época se había quedado que los mundiales iban a alternar entre los continentes de América y Europa. Por ello, en 1930 el mundial se dio en Uruguay, mientras que en 1934 se dio en Italia. Ahora sería el turno de un país de América,
en este caso Argentina. Sin embargo, el Mundial del 38 se dio en Francia, y por esa razón muchos países renunciaron a participar de este Mundial, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, México, Colombia, El Salvador, Uruguay, Guayana y el mismo Argentina. En aquel entonces, el presidente de la FIFA, Jules Rimet, decidió que el organizador fuera su país natal, esto por el clima de tensión de la preguerra que se vivía en Europa y se pensaba que sería el último campeonato del mundo en mucho tiempo, cosa que fue cierta, ya que no hubo dos mundiales por ese mismo motivo. Si hablamos de goleadas en mundiales, seguro se te viene a la mente Alemania versus Brasil, por ser el más reciente. Pero ¿qué pasa si te digo que en un mundial hubo un partido que quedó 10-1? Algo surrealista para una copa de este nivel, pero sí sucedió. Hungría versus El Salvador en el año 1982. Es la mayor goleada en la historia de los mundiales, en la que surgió el primer hat-trick en la historia de los mundiales, o sea, que un jugador hizo 3 goles en un mismo partido. Curiosamente, Hungría ni siquiera pasó la fase de grupos, ya que cayeron ante Argentina y Bélgica. Sabemos que El Salvador es un país que no suele ir a los mundiales, y a su vez es un equipo de muy bajo nivel, pero perder 10-1 contra Hungría, que tampoco es que sea la gran cosa, me parece muy curioso. El boicot del Mundial de 1966. Este mundial se dio en Inglaterra y los ingleses se llevaron la Copa del Mundo. Todo bien hasta ahí. Sin embargo, pasó algo muy injusto para los africanos. El motivo es el siguiente: 2 años antes, la FIFA anunció que de las 16 selecciones que irían al mundial, 10 serían europeas, 4 de Latinoamérica y una de Centroamérica y del Caribe, mientras que el cupo restante saldría de los enfrentamientos entre África, Asia y Oceanía. No sé ustedes, pero esto me parece muy injusto. En aquel entonces no tomaban muy en cuenta a estos continentes, y esto ya era pasarse, por lo que la Confederación Africana le parecía una falta de respeto, así que anunciaron que sus 15 selecciones no participarían en el proceso eliminatorio. Selecciones sorpresa se refiere cuando una selección que muchos creen que será eliminada muy pronto llega muy lejos en el mundial. En el año 2018, sin duda, la mayor revelación fue Croacia, que por primera vez llegaba a una final. Y no solo eso, sino que ganó varios partidos contra poderosos países, como es el caso de Inglaterra en la semifinal. Una locura. Pero el caso que creo que todos aquí recordamos y que sin duda nos dejó sin palabras fue el de Costa Rica en 2014. En este mundial, Costa Rica había tenido mucha mala suerte, ya que en su grupo le tocaba jugar contra Uruguay, Italia e Inglaterra, que como sabrán son países campeones y difíciles de vencer. Aún así, Costa Rica sorprendentemente quedó en primer lugar cuando todos la daban por perdida. Costa Rica también sorprendió llegando a cuartos de final, y perdió contra Países Bajos, quien en el mundial pasado había sido finalista. Pero no solo eso, sino que Países Bajos no pudo ganarle en los 120 minutos, sino en los penales. Esto es algo muy polémico sobre Uruguay. Históricamente, e incluso según medios confiables lo confirman, Uruguay ha ganado 2 Copas del Mundo en su historia, la de 1930 y la de 1950, pero Uruguay en su camiseta lleva 4 estrellas, que es lo equivalente a 4 mundiales ganados. El motivo es porque antes de los mundiales, la FIFA organizó los torneos olímpicos de fútbol, que en ese entonces eran como una especie de mundial, en el que 22 equipos participaron y Uruguay ganó la final contra Suiza 3-0 en 1924.
4 años después, se volvió a dar este campeonato. Nuevamente, Uruguay ganó la final contra Argentina, repitiendo esta gran hazaña. Actualmente, Uruguay está peleando por validar esas 2 estrellas, ya que la FIFA no considera que los Juegos Olímpicos del 24 y el 28 sean parte de la historia de la Copa del Mundo. Por ello es que a día de hoy siguen con esas 4 estrellas. Las cosas aún no han llegado a un acuerdo. La maldición del campeón es un tema muy conocido de los mundiales, ya que en los últimos mundiales el campeón defensor quedó eliminado en fase de grupos, empezando con Francia, quien ganó la Copa del Mundo en 1998, pero en 2002 quedó en la fase de grupos y último en su grupo. Ese mismo mundial lo ganó Brasil. Sin embargo, la maldición solo cuenta con los países europeos, ya que en el mundial de 2006, Brasil sí pasó la fase de grupos, aunque fue eliminado en cuartos por Francia. El mundial de 2006 lo terminaría ganando Italia, pero en 2010 no pasaron la fase de grupos y desde entonces nunca volvieron a brillar en un mundial. España ganó a los Países Bajos en 2010. Sorprendentemente, en 2014 quedaron también eliminados en fase de grupos contra el mismo país al que habían ganado en la final anterior, o sea Países Bajos, y luego contra Chile. Por último, Alemania, campeón en 2014, quedó en fase de grupos en Rusia 2018, siendo su peor participación en un mundial. Este video lo estoy haciendo días antes de Qatar 2022. Francia tiene la oportunidad de romper esta maldición, ya que tiene un gran equipo, aunque han tenido algunas bajas muy importantes. Ya veremos si nuevamente la historia se repite. La maldición del quinto partido se refiere a la maldición que tiene México para llegar al quinto partido, o sea, a cuartos de final, ya que en toda su historia, las únicas 2 veces que México llegó al quinto partido fue en el 70 y el 86, mundiales que curiosamente se dieron en México. Esto quiere decir que esto podría repetirse en el mundial de 2026, dejando esto de lado. Desde el 94 hasta 2018, México siempre pasó a octavos, pero nunca llegó al quinto partido, lo cual hace creer a los mexicanos que tienen una maldición, ya que no es normal que 7 mundiales seguidos queden en octavos. Es algo surrealista. Estuvieron cerca más de una vez, sin embargo, el destino no quería que ellos pasaran esa fase. El Mundial de 1966 tuvo como ganador a Inglaterra en un partido que quedó 4-2 contra Alemania. Y en ese mismo partido se dio un gol fantasma, cuando ambos equipos iban 2-2, favoreciendo a Inglaterra. Si vemos el momento del supuesto gol, se ve claramente que el jugador de Inglaterra no llegó a meter gol. Sin embargo, el árbitro no se dio cuenta de esto y terminó validando su gol. Luego, Inglaterra volvió a meter otro gol. Obviamente, los alemanes ya se habían venido abajo con el anterior gol, por lo que Inglaterra ya era un claro ganador. Obviamente, si hubiera habido un VAR, la historia hubiera sido distinta. En aquella época no se contaba con la misma tecnología que ahora, por lo que nadie se dio cuenta de aquel gol fantasma, y esta duda quedó durante varios años. 29 años después, algunos jugadores de Inglaterra admitieron que no había sido gol, y Alemania se perdió la que pudo haber sido su copa, aunque yo creo que no le hace falta. Los grupos de la muerte se refiere cuando en un grupo del mundial compiten países poderosos y que alguna vez fueron campeones del mundo con un alto nivel.
Por ejemplo, en el Mundial de 2014 mencionamos que estaba el grupo D, en el que lo conformaba Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Todos los países menos Costa Rica habían ganado Copas del Mundo y estaban en un alto nivel. Por ejemplo, también en 2022 tenemos el grupo E, conformado por España, Costa Rica, Alemania y Japón. Sabemos que España y Alemania recientemente ganaron sus mundiales. Japón se dice que es un país muy bueno en Asia, mientras que Costa Rica aún tiene la esperanza de dar ese milagro que dio en 2014, aunque muchos ya la dan por perdida. Mucho se habla del gol del siglo, pero son pocos los que recuerdan la atajada del siglo. Esta se dio en el Mundial de 1970, en México. La atajada de Gordon Banks a Pelé. Es una proeza tan asombrosa que permanece en la memoria de todos los fanáticos de este deporte. Algo que posiblemente no se vuelva a repetir en mucho tiempo, o incluso nunca. Este arquero detuvo un gran cabezazo de Pelé. Ojo, de Pelé, él no es cualquier jugador, ya que según muchos es el mejor jugador en la historia. Y Gordon milagrosamente pudo salvar una jugada que en el 99% de los casos pudo terminar en gol. Incluso el mismo Pelé se pensó que la jugada había terminado en gol, ya que lo celebró, pero la cosa no fue así. El perro Pickles es recordado por salvar el Mundial de 1966. Meses antes que el Mundial diera inicio, la Copa del Mundo, que en aquel entonces era la Copa Jules Rimet, se encontraba en exhibición en el Westminster Central Halls de Londres. Sin embargo, por un descuido de los guardias de seguridad, y no se sabe cómo pasó, la Copa del Mundo había sido robada, lo cual fue una noticia caótica e inmediatamente se dio una investigación. Los policías llegaron a arrestar a un hombre, pero tan solo resultó ser un intermediario. La copa aún no era encontrada y se hizo una réplica en caso de que no llegaran a encontrarla a tiempo. Pero pasó algo inesperado. Un tal David Corbett se encontraba paseando con su perro llamado Pickles. El perro se acercó a un árbol y fue cuando encontró un periódico que envolvía algo. Sorpresivamente, ese objeto era la Copa del Mundo, por lo que David acudió a la estación de policía más cercana. En la actualidad, tanto David como su perro Pickles son recordados como héroes nacionales. Desde 1998, el Mundial se viene dando con el mismo formato que tenemos ahora en Qatar, o sea, el de 32 equipos divididos en 8 grupos con 4 equipos, siendo 2 grupos los que pasan a la siguiente ronda. Qatar será el último Mundial con este formato, ya que en 2026 el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México será de 48 participantes, lo cual cambiará por completo el mundial, las fases y eliminaciones. Pasaremos de tener 8 grupos a 16 grupos, cada uno con 3 participantes, de los que saldrán 2 ganadores y luego seguirán los 16 avos de final, con un total de 32 equipos. Obviamente, esto no solo se hace para que más jugadores, o más bien más equipos, participen en la fiesta mundialista, sino también para ganar mucho más dinero, ya que al haber más clasificados, el turismo aumentará mucho más. Esto se refiere a que todas las selecciones que les tocó el grupo F nunca alzaron una Copa del Mundo. El grupo F se creó en el Mundial de 1982, debido a que ahora serían más equipos quienes participarían en un Mundial, y por más que sea un equipo muy poderoso y con grandes jugadores, siempre que estuvieron en el grupo F nunca ganaron la Copa. En 1982, el poderoso Brasil, que había ganado 3 Copas del Mundo, fue eliminado contra Italia. Curiosamente, Brasil en este mundial le tocó el grupo F.
En el 86, Inglaterra, quien estuvo también en el grupo F, fue eliminada por Argentina en aquel conocido partido. En el 98, Alemania fue eliminada 3-0 por la humilde Croacia, también le tocó el grupo F. En 2006, Brasil, quien había ganado la Copa del Mundo anterior, fue eliminada por Francia y también Brasil estuvo en el grupo F. En 2014 se dio un caso diferente. El equipo que estuvo en el grupo F y llegó más lejos en el mundial fue Argentina con Messi, debido a que llegaron a la final, pero aún así no pudieron ganar. Por último, en 2018, Alemania, quien había ganado la Copa del Mundo anterior, ni siquiera pasó la fase de grupos. Perú ha participado en un total de 5 mundiales. Curiosamente, en todas las veces que participó, a Perú siempre le tocó jugar con el que sería campeón del mundo. A esto se le conoce como la bendición de Perú. En el primer mundial, o sea en 1930, Perú se enfrentó a Uruguay, que curiosamente terminó siendo campeón del mundo en su propia casa. 40 años más tarde, en el 70, Perú se topó con la poderosa Brasil de Pelé, quien terminó derrotándolos 4-2, y de igual manera Brasil alzaba su copa nuevamente. En el 78, Perú se enfrentó con Argentina en un partido que quedó 6-0, y todos tienen sospechas que hubo algún trato. El punto es que Argentina en ese mundial también alzó su copa, y en este caso por primera vez. En el 82, Perú compartió equipo con Italia en fase de grupos, quedando en un empate 1-1. Italia ganaría la Copa del 82. Por último, nos remontamos a Rusia 2018. Esta vez, Perú se enfrentaría a Francia. Nuevamente, la historia se repitió, y a pesar que ya han pasado muchos años, la bendición de Perú seguía cumpliéndose, ya que Francia alzó su segunda copa. Creo que es importante hacer una mención al partido entre Argentina versus Inglaterra en el 86, uno de los partidos más recordados de los mundiales. El ganador pasaría a la semifinal de la Copa del Mundo en México, pero lo más resaltante de este partido fueron los goles que hizo Maradona. El primero es recordado como la mano de Dios, ya que Maradona metió un gol con la mano y el árbitro no se percató de este detalle, y no sería hasta años después que el mismo Maradona reveló esto. El segundo gol es sin duda el mejor gol en la historia de la Copa del Mundo, llamado el gol del siglo. Maradona corrió desde medio campo por cuenta propia y no hubo ningún jugador quien lo pudiera parar, y él solito anotó el gol más recordado en la historia de los mundiales, que por más que pasen los años, siempre quedará en el recuerdo. El caso Saltillo es una polémica que rodea a la selección de Portugal en el Mundial del 86. Portugal venía de haber quedado en la semifinal de la Eurocopa del 84 y había despertado después de una década de ausencia. En su grupo tenía que enfrentarse a Inglaterra, Polonia y Marruecos. El equipo de Portugal tuvo su entrenamiento en la ciudad de Saltillo. Sin embargo, los jugadores no se tomaban muy en serio su entrenamiento, a tal punto que la federación no pagaría el dinero que le habían pedido los jugadores, por lo que ellos hicieron una huelga. Fueron muchos los conflictos que sucedieron durante el entrenamiento, y en el mundial sorprendieron ganando a Inglaterra, pero los dos partidos restantes fueron derrotas, quedando fuera en fase de grupos, y una completa vergüenza para el país. Campeones sin corona se refiere a la selección de Países Bajos, que más de una vez estuvo cerca de ganar una Copa del Mundo, pero la historia no lo quiso así. En el Mundial de 74, Países Bajos llegó por primera vez a una final del mundo,
en este caso contra Alemania, perdiendo 2-1. 4 años después, en el 78, Países Bajos volvió a la final de una Copa del Mundo, esta vez enfrentándose a Argentina, pero perdiendo 3-1. Por último, en el 2010, y más reciente, Países Bajos volvió a otra final del mundo, esta vez contra España, pero lamentablemente volvió a caer en el tiempo extra. Por eso se les considera los campeones sin corona, porque llegaron 3 veces a la final, pero tristemente no ganaron ni una vez. Algo similar pasa con Checoslovaquia, que en el 34 y 62 llegaron a la final de la Copa, pero aún así no ganaron. Bueno gente, quiero informarles que ya están las membresías del canal. Vamos a darle el botón de unirse. Tenemos 3 niveles. Nivel 1, que es un precio muy razonable para ustedes, para los de LATAM. Y empezaremos con las insignias. Tendremos esta insignia al conseguir el nivel 1. Cuando pase un mes conseguiremos la insignia del cerdo. Cuando pasen 2 meses conseguiremos la insignia del cerdo cool. Y así sucesivamente hasta llegar a la última insignia, que es la del cerdo con corona, que es una referencia a Technoblade. También contaremos con estos emojis en el chat y en el chat en vivo. Nivel 2. La mayor ventaja que te da el adicto a los icebergs es que tu nombre aparecerá en la descripción. Por ejemplo, si tienes un canal de YouTube y quieres que la gente lo sepa, dime, yo pondré tu nombre en la descripción. Por ejemplo, te llamas Mario777 y entre paréntesis pondré youtuber, ¿no? Para que la gente sepa que eres un youtuber y te busque tal vez. Por último tenemos el experto en iceberg. La mayor ventaja que te da ese nivel es que yo poder escuchar tu sugerencia para futuros videos. Por ejemplo, si quieres que haga un iceberg de tu escuela, yo lo hago. Si quieres que haga un iceberg de la luna, yo lo hago sí o sí. Sí o sí, Así que esos son los 3 niveles que para que puedan unirse, apoyar este canal, los de LATAM tal vez, porque este sí es un precio razonable, este también está muy guay y este ya es una locura, ¿no? Pero si te lo puedes permitir, me apoyarías mucho, así que te lo agradezco mucho y sin más que decir, continuemos con el nivel 3. España no fue al Mundial de 1954. Hoy en día, para muchos países, ir o volver al Mundial es algo muy bonito. Pero si te cuento cómo fue la forma en que España se quedó fuera de aquel Mundial, suena muy surrealista. En el Mundial de 50, España venía de quedar cuarto en la Copa del Mundo, y para llegar al Mundial de 54, su rival era Turquía. Los españoles ganaron el primer partido con 4-1, pero en el segundo partido, Turquía ganó a España 1-0. Ahora tendrían que jugar otro partido de desempate. En aquel entonces no había gol de oro ni penales, por los que ambos equipos jugaron un tercer partido, y este terminaría en empate. Tras esto, hicieron algo muy inesperado para definir al ganador, un sorteo. Así es, llamaron a un niño italiano de 10 años para que pudiera definir quién iría al mundial entre España y Turquía. Sorprendentemente, o más bien por tema de suerte, Turquía entró al mundial por primera y última vez en su historia, dejando a España fuera de una forma nunca vista. Ya hablamos de la mano de Dios de Maradona, pero hay otra mano en los mundiales que ayudó a un equipo a clasificar a la semifinal de la Copa del Mundo después de mucho tiempo. Obviamente, hablamos del uruguayo Luis Suárez, quien en el partido contra Ghana, en los cuartos de final, salvó una pelota que sí o sí iba a terminar en gol. Con ambas manos pudo evitar que la pelota entre al arco, lo cual terminó en tarjeta roja y su obvia expulsión del partido. Ghana tenía la oportunidad de ganar este partido con un penal, ya que se encontraban 1-1, pero por el nerviosismo, el jugador de Ghana falló el penal y tras terminar el tiempo suplementario, llegaría la tanda de penales y Uruguay terminaría ganando 4-3 al equipo africano en un partido de infarto y siendo esta la mejor atajada del Mundial de Sudáfrica.
La maldición de la Copa América es algo en lo que no nos gustaría pensar ahora. Esto se refiere a que todo equipo que haya ganado la Copa América antes del Mundial no ganará la Copa del Mundo, y esto es algo que siempre se ha cumplido. Los casos más recientes son el de Chile, quien ganó la Copa en 2015 y 2016, pero que ni siquiera clasificó al Mundial. Uruguay, quien ganó la Copa en 2011, fue eliminada en el Mundial de 2014 por Colombia. La Copa América de 2007 la ganó Brasil, y ya sabemos que en el Mundial de 2010 Brasil no ganó el Mundial. La Copa América de 2004 también la ganó Brasil, pero en 2006 quedó eliminada en aquel conocido partido contra Francia. En 2001 la Copa América la ganó Colombia, pero ni siquiera clasificó al Mundial de 2002. La lista es muy larga y te invito a verla en caso que no me creas. Seguimos con las maldiciones. La maldición del Balón de Oro se refiere que el jugador que gane este premio, su equipo no ganará el Mundial. Tal es el caso de Cristiano Ronaldo, que no ganó ninguno de los dos últimos mundiales, porque había ganado el Balón de Oro. Messi, quien ganó el Balón de Oro en 2009, tampoco ganó la Copa de 2010, o Ronaldinho, quien ganó el Balón de Oro en 2005, no ganó tampoco el Mundial en 2006. El Balón de Oro se viene entregando desde 1956 y ninguno de los ganadores llegó a ganar el Mundial meses antes que ganar el Balón de Oro. Otra maldición que hasta la fecha se viene cumpliendo. La maldición de Tilcara es una supuesta maldición que viene persiguiendo al país de Argentina. La historia es la siguiente. En aquel entonces el técnico Carlos Salvador Vilardo llevó la selección de Argentina a Tilcara, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Jujuy, en el centro de la quebrada de Humahuaca, con el objetivo de que los jugadores pudieran prepararse para el Mundial del 86. En ese lugar, los pobladores creían que la Virgen de Tilcara era capaz de conceder milagros, y cada semana suelen sacar el santuario de la Virgen. En ese momento, algunos jugadores de la selección realizaron la promesa de agradecerle a la Virgen si terminaban siendo campeones del mundo, y que volverían tras terminar el Mundial. Sabemos que Argentina terminó ganando aquel Mundial, sin embargo, los jugadores no cumplieron con la promesa de volver a ese lugar y agradecer a la Virgen. Por ello, supuestamente se desencadenó esta maldición y echan la culpa que por esta razón Argentina no ha vuelto a ganar otro mundial. El jugador Dennis Bergkamp de Países Bajos tuvo una de las experiencias que más le dejó traumado en el Mundial del 94. Este mundial se daría en Estados Unidos, por lo que la selección de Países Bajos tendría que viajar en avión a la otra parte del mundo, y uno de sus mejores jugadores, Dennis Bergkamp, tenía pánico de viajar en avión, debido a las malas experiencias que había tenido. Al principio del despegue, el avión se retrasó, debido a que dentro de él había una bomba. A su vez, el avión padeció una turbulencia muy fuerte y provocó su descenso en caída libre por unos segundos. Por suerte nadie salió herido, pero sí muy asustados. Esto afectó mucho la carrera de Dennis Bergkamp, al punto que dejó de viajar en avión, reemplazándolo por el transporte tradicional, o sea, viajes en auto. Si te menciono 7-1, obviamente se te viene a la mente aquel humillante 7-1 de Alemania a Brasil en su propia casa, una goleada histórica para la selección alemana. A este partido se le conoce como el Mineirazo, un hecho que posiblemente no olvidemos en mucho tiempo y que pasará
a la historia de este deporte. En el primer tiempo Alemania anotó 5 goles y toda la hinchada de Brasil estaba desilusionada y muy triste. Por este motivo se notó el pequeño bajón en el nivel del equipo alemán, que no quería agrandar la humillación. Brasil apenas metió un gol, y cuando todos creían que este mundial estaba cantado para Brasil, la historia no lo quiso así. A día de hoy me pregunto qué pasó con Brasil en aquella ocasión. ¿No hubo preparación? ¿Les hacía falta Neymar? ¿O tal vez los alemanes fueron muy bruscos? ¿Cuál crees que sea la razón? Deja tu opinión en los comentarios. Siguiendo con la goleada de Alemania a Brasil, una de las mayores ausencias de este partido fue la de Neymar, quien se había lesionado en el partido anterior contra Colombia y no podría jugar el siguiente partido en contra de Alemania. Sin embargo, muchas personas no creyeron que su lesión sea verdadera, sino que sería un montaje. La teoría comienza con un video en el que Neymar es ingresado a una clínica, que curiosamente se puede ver como la persona que es ingresada no lleva un tatuaje, y Neymar tiene muchos tatuajes. A su vez, esta persona se llegaba a tapar la cara, y hasta puede llegar a verse que no es tan delgado, cuando Neymar sí es delgado. Por último, se dieron a conocer unos videos en el que se puede ver a Neymar en su casa, caminando como si nada hubiese pasado. Siempre quedó en duda qué pasó con Neymar en aquel mundial, si fingió su lesión, como lo suele hacer, o si fue real. El Pulpo Paul es conocido por predecir a la perfección los ganadores de cada partido del Mundial de Sudáfrica 2010. Este conocido animal fue usado como oráculo para predecir cada uno de los partidos, prediciendo los partidos más importantes de la Copa, entre ellos la final entre España y Países Bajos, siendo su predicción más importante ya que acertó. También predijo mucho de los partidos de la selección alemana en la Euro de 2008 y especialmente en el Mundial de 2010. El Pulpo Paul se hizo famoso en todo el mundo y fue utilizado en muchas marcas publicitarias, ya que en ese entonces estaba en boca de todos. Nadie creería que un simple pulpo sería capaz de predecir todos los partidos. Cualquiera creería que todo estaba planeado y que era una farsa. Sin embargo, es curioso que por más que no haya sido el pulpo quien lo predijo, ¿cómo es posible que una persona haya podido acertar todos los ganadores? Ese mismo año, el pulpo lamentablemente terminaría falleciendo y es recordado como el mayor adivino en una Copa del Mundo, un hecho que dudo se vuelva a repetir. Para sorpresa de muchos, la selección de Estados Unidos se quedó fuera de la Copa del Mundo en Rusia 2018. Fue algo que nadie se esperaba, ya que el último partido para clasificar era en contra de Trinidad y Tobago, en el que terminarían perdiendo 2-1. Trinidad y Tobago ya estaba eliminado en ese momento, y aún así jugaron con todo para eliminar a Estados Unidos. Sin embargo, se cree que esta derrota estaba planeada. Sabemos que la relación entre Estados Unidos y Rusia no es muy buena que digamos, por ello se dice que los jugadores estaban obligados a perder ese partido para que la selección no fuera al mundial y así los estadounidenses tampoco fueran a Rusia. La camiseta blanca se refiere a la camiseta que alguna vez llegó a usar la selección de Brasil y es considerada de mala suerte. La primera vez que se usó este color fue en el año 1914, hace ya bastante tiempo. Con esta misma camiseta ganarían la Copa América del año 1919 y esta camiseta seguiría siendo usada mucho tiempo, hasta 1950. Este año se dio el Mundial en Brasil.
la selección favorita a ganar la Copa del Mundo eran los mismos brasileños, además que el Mundial sería en su casa. Llegarían a la final de la Copa, en este caso contra Uruguay, en el conocido estadio del Maracaná. Inesperadamente, para los brasileños, su selección terminaría perdiendo 2-1 contra Uruguay. A esto lo conocemos como el Maracanazo. Muchos comentan que en aquel día, muchos brasileños se quitaron la V, y es recordado como un capítulo muy oscuro en la historia del deporte brasileño. Por ello, se dejó de usar aquella camiseta de color blanca y reemplazada por la conocida camiseta verde y amarilla. Parece que esto sí funcionó, ya que años después, Brasil ganaría 3 Copas del Mundo. La camiseta sin mangas se refiere a la camiseta que usaría la selección de Camerún en el Mundial de 2002. La marca encargada de hacer las camisetas de la selección de Camerún quiso hacer algo muy distinto y novedoso para este año. Por ello, hicieron esta camiseta sin mangas, un uniforme revolucionario que favorecía la movilidad de los jugadores, además que era mucho más cómoda. Hubo opiniones de todo tipo. Algunos estaban de acuerdo con esta camiseta, mientras que otros no les parecía bien esto. La camiseta había sido hecha para el torneo que se realizó en África. La selección de Camerún terminaría ganando aquel trofeo africano y todos lucirían sus camisetas para el mundial. Sin embargo, la FIFA les prohibió usar estas camisetas, ya que según ellos eran chalecos. La solución que dio Puma fue añadir unas mangas negras cosidas en la camiseta. Por ese motivo, en este mundial podemos ver aquella curiosa camiseta de Camerún. La confesión de Gary Lineker es sin duda algo muy gracioso y a su vez curioso. Un partido tiene una duración de 90 minutos, hay que estar bien preparados para cuando llegue ese momento. Pero algo que muy pocos se ponen a pensar es que los jugadores tienen que ir al baño antes de jugar un partido, para que en medio de estos 45 minutos no tengas ganas de hacer tus necesidades. Pero en un mundial, para ser exacto, en el 86, el jugador Gary simplemente no se aguantó. En medio del partido, sin que nadie se diera cuenta, el jugador defecó. En un momento del partido se puede ver cómo Gary se queda sentado durante un momento, y esto lo podemos interpretar que en ese momento él estaba haciendo sus necesidades. Este dato fue revelado años después por él mismo. El Mundial de 2002 fue en los países de Corea del Sur y Japón, que nos regaló una grandiosa final entre Brasil y Alemania. Sin embargo, este mundial es recordado también por ser uno en el que más se favoreció a un equipo, en este caso a Corea del Sur. Creo que esto no es un secreto, todos vimos como el árbitro en todos los partidos favorecía descaradamente a la selección de Corea del Sur. En los octavos de final ganaron injustamente a una poderosa Italia, que era candidata a ganar la Copa del Mundo y que de hecho ganó el siguiente mundial. Corea del Sur pasó a cuartos, en este caso ahora contra España, y nuevamente el arbitraje estaba a favor de los coreanos, llegando a la semifinal, donde por fin fueron eliminados por Alemania. Ni siquiera el arbitraje pudo detener a los alemanes. Eso no quita que por tremendo robo, grandes selecciones hayan quedado fuera. FIFA Gate es el mayor caso de corrupción en la historia de este deporte. Entre las acusaciones que se dieron fueron fraudes, extorsión y lavado de dinero. En 2010 se dieron las votaciones para definir la sede de los mundiales del 18 y el 22. Cosa curiosa, ya que hasta la fecha nunca se había votado por dos países en un mismo día. El punto es que empezaron la compra de votos. Por ello, países como Rusia y especialmente Qatar
fueron los ganadores como sedes del Mundial. Qatar como sede fue una de las mayores polémicas debido al gran calor que hay en ese país. ¿Quién puede creer que en realidad hubieron personas que votaron por Qatar como sede? Para nada, simplemente votaron a este país por dinero. Estados Unidos, quien era competencia de Qatar, al ver que prefirieron a un país como este sobre ellos, empezaron una investigación y después de años, efectivamente, todo se había tratado de un caso de corrupción. El milagro de Berna nos remonta al Mundial de 1954, una final entre Alemania y Hungría. En aquel entonces Hungría era un país muy poderoso, mientras que Alemania era un desconocido. Era su primera vez llegando a una final del mundo, y no era lo mismo que conocemos hoy en día. 0 copas del mundo. A su vez, Hungría y Alemania ya se habían topado en fase de grupos. Hungría había ganado 8-3 a los alemanes, pero sorpresivamente, en el partido más importante por la Copa, Alemania terminaría ganando a Hungría 3-2, que en aquel entonces Hungría ya había jugado otra final que de igual manera había perdido. Por ese motivo se le llama Milagro de Berna, porque todos en ese momento pensaban que Hungría sí o sí ganaría. Italia en 1950 se refiere a una de las mayores tragedias que vivió el fútbol italiano. En el 49 sucedió lo inesperado, un equipo italiano conocido como Torino sufrió un accidente en avión. Lamentablemente, todo el equipo dejó este mundo, y no cualquier equipo, sino un equipo lleno de grandes jugadores y promesas del fútbol italiano. Lo peor de todo es que el año siguiente sería el Mundial celebrado en Brasil, e Italia en ese entonces había ganado los mundiales del 34 y del 38, siendo una gran promesa, pero por esta tragedia las cosas ya no serían igual. Italia tuvo que jugar con jugadores no muy conocidos, y como era de esperar, fueron eliminados en fase de grupos. India en 1950. Otra polémica sobre este mundial es lo que le pasó a la selección de la India, a quienes no dejaron jugar en este mundial por algo que yo considero absurdo. La India iba a jugar el mundial de 1950, sin embargo, les prohibieron por un detalle algo ridículo. En la India los jugadores están acostumbrados a jugar descalzos, por lo que en el mundial jugarían también de esta forma. Sin embargo, les prohibieron jugar descalzos, y obviamente la India terminaría renunciando a su participación en el mundial. Con el tiempo, los jugadores empezaron a jugar calzados, sin embargo, nunca más volvieron a tener la oportunidad de jugar otro mundial. En el Mundial de 1978 tuvimos un partido entre Perú y Argentina, un partido muy polémico, debido al resultado que este tuvo, un 6-0 a favor de los argentinos. Pero ¿qué pasó con Perú en este partido? Hay muchas versiones, pero la más conocida fue que Jorge Rafael Videla, quien en aquel entonces era el presidente argentino, amenazó a los jugadores con cosas muy graves. A Argentina le hacía falta 4 puntos para llegar a la final, pero como ya sabemos, terminaron siendo 6 goles, 6 puntos. En ese mismo mundial, sabemos que Argentina lo ganaría ante Países Bajos, y queda en duda si en realidad Perú jugó mal porque ya estaban eliminados o simplemente los jugadores se vendieron. Alfredo Di Stéfano fue un jugador argentino y considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. Sin embargo, por más sorprendente que parezca, él nunca llegó a jugar un mundial. Siempre cuando la selección iba a convocarlo, surgía algo inesperado para que él no pudiera jugar.
La primera posibilidad de jugar en el Mundial fue con Argentina en 1950, sin embargo, Argentina no participó de este Mundial por cuenta propia, y el Mundial de 1954, nuevamente, Argentina se negó a participar por causas extrafutbolísticas. En 1956, él se nacionalizó español, ahora jugando para esa selección. Sin embargo, para el Mundial de 1958, España no clasificó, por lo que su última oportunidad sería para el 62. España sí clasificó a este Mundial, que sería en Chile, pero Di Stéfano sufrió una lesión que le impidió jugar este Mundial, siendo este un caso muy curioso. Bueno gente, antes de continuar, obviamente quiero recordarte de mi canal Un Cerdo Curioso, pero no solo tengo ese canal, también tengo mi canal llamado Kick2. Aquí subo las noticias de Minecraft 1.20, Karmaland, Tortillaland y todo lo que esté relacionado con el mundo del juego de cubos Minecraft. Así que te invito a que subo video casi todos los días. Creo que está muy entretenido, así que si disfrutas de este juego, no dudes en suscribirte. Ahora sí, vamos con el nivel 5. En el Mundial de 2006, Francia e Italia llegarían a una final, partido que se definiría por penales y quedaría como ganador a los italianos por cuarta vez en la historia. Sin embargo, una de las cosas que más recordamos de aquel partido fue el conocido cabezazo del francés Zidane al italiano Materazzi, lo cual acabó con la obvia expulsión de Zidane. Todos presenciamos cómo Materazzi le dijo algo a Zidane, pero obviamente no supimos en ese momento qué fue lo que le dijo para llegar a tal punto de darle un cabezazo. Años después, el mismo Materazzi fue quien reveló qué fue lo que le dijo a Zidane en ese partido. Él dijo lo siguiente: tuvimos contacto en el área, él marcó el gol de Francia en la primera parte y el seleccionador me pidió que le marcara. Después del primer choque yo le pedí disculpas y él reaccionó mal. En el tercer choque le fruncí el ceño y él me dijo: te daré mi camiseta más tarde, y le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta. La batalla de Santiago se refiere al partido entre Chile e Italia de 1962 y es recordado como uno de los partidos más violentos de los mundiales, debido a la rivalidad de ambos países. Esto comenzó cuando un periódico italiano hizo comentarios muy negativos hacia Chile, básicamente faltando el respeto a todo el país. Recordemos que aquel mundial sería en Chile. Obviamente, todos pueden dar su opinión, pero este periódico se pasó de la raya. Por ese motivo, los jugadores de Chile estaban siendo algo bruscos y más de una vez, el partido se detuvo. A su vez, los hinchas también estaban furiosos, silbando la selección italiana en tono de burla, y Chile terminaría ganando aquel partido, mientras que Italia quedó eliminada en fase de grupos. El bidón de Branco es una polémica del partido entre Argentina y Brasil de 1990. Era el Mundial de Italia, ambas selecciones tendrían un enfrentamiento por los octavos de final de la Copa del Mundo. Se dice que en un día antes del partido, uno de los jugadores de la selección argentina, al ver que el partido contra Brasil sería demasiado complicado, hicieron lo que hasta hoy sería considerado una de las jugadas más sucias de los mundiales. Echaron una sustancia prohibida a una botella que tenía el logo de Gatorade, y ya en medio del partido contra Brasil, los jugadores por un momento se detuvieron, y es ahí cuando uno de los jugadores argentinos aprovecha en darle aquella botella de Gatorade a un jugador brasileño, en este caso sería al tal Branco. Tras esto, el jugador Branco estuvo más apagado en el segundo tiempo, ya que se sentía como si estuviera dormido. Parece que el karma le regresó a Argentina, ya que llegaron a la final nuevamente contra Alemania, pero la historia no fue la misma.
En el Mundial de 2010, la selección de Corea del Norte volvió a un mundial después de 44 años. Creo que todos conocemos cómo es Corea del Norte, un país cerrado y los coreanos no suelen salir de ahí. Por eso fue curioso ver a hinchas de Corea del Norte apoyando a su selección en aquel mundial, llegando a la conclusión que aquella hinchada no eran coreanos, sino actores chinos quienes habían sido contratados para hacerse pasar por coreanos y así alentar a la selección, algo muy curioso. A su vez, la participación de Corea fue un desastre, ya que perdieron 3-0 contra Costa de Marfil, 2-1 contra Brasil y por último 7-0 contra Portugal. Seguimos con Corea del Norte, esta vez sobre el Mundial de 2014 y como un país entero cayó en el engaño de que su selección había ganado la Copa del Mundo. En primer lugar, Corea del Norte no fue al Mundial de 2014, sin embargo, hicieron creer a todo el país que su selección sí había clasificado a ese Mundial. Y no solo eso, sino que también habían ganado el Mundial de Brasil 2014. Así es, por más loco que suene, hicieron una parodia haciéndola pasar por una noticia real en la que una presentadora da un repaso de los supuestos partidos que tuvo Corea del Norte en aquel mundial, ganando grandes equipos como por ejemplo Portugal, Alemania, Japón o Brasil. Un video que claramente se nota que está editado. Aún así, los pobres norcoreanos son capaces de creer en todo lo que su gobierno les enseña. El doping de Maradona es una polémica que sucedió en el Mundial del año 1994. El control que le hicieron a Maradona en aquel Mundial dio positivo por 5 sustancias con efectos estimulantes, por lo que el jugador fue castigado 15 meses sin la posibilidad de jugar algún partido. El jugador declaró: "Me cortaron las piernas". Un caso muy triste para Argentina, quien pasaría la fase de grupos, pero quedaría eliminada en octavos contra Rumania. Con todo esto, la selección había sufrido un golpe duro, y más aún jugando sin su mejor jugador del equipo. Todo se trataría de una mafia. Más de una vez, Maradona afirmó que todo estaba planeado y que él nunca tomó esas sustancias. Es ridículo pensar que ellas ayudarían en su rendimiento. Luis Monti es el único jugador en la historia de los mundiales quien jugó 2 finales del mundo, pero con equipos distintos. Monti es un argentino que nació en 1901 y debido a su gran desempeño en diferentes clubes fue convocado para jugar con la selección argentina, siendo uno de los jugadores más importantes del equipo. En el 30, Argentina junto a Monti llegarían a la final contra Uruguay, y ya sabemos que Uruguay terminó llevándose la primera copa de la historia de los mundiales. Años después, el jugador se fue a Italia y debido a su gran desempeño en un equipo, también fue convocado para jugar con la selección italiana, donde de igual manera volvería a jugar otra final del mundo, esta vez saliendo como campeón. Sin embargo, el jugador no lo pasó muy bien jugando la final en ambos equipos, ya que él comentó que en el 30 lo amenazaron de lo peor si ganaba, mientras que en el 34 lo amenazaron si perdía. Felizmente, el jugador vivió tranquilo hasta sus 82 años de edad. Al principio del video ya comentamos cómo la Copa Jules Rimet había sido robada, pero que tiempo más tarde, por fortuna, fue recuperada por el perro Pickles. Sin embargo, hubo una segunda vez en que esta copa fue robada. La historia es la siguiente: en aquellos años, al igual como lo es ahora, se entrega una réplica de la copa al país que haya salido campeón del mundo, y no sería hasta que un país ganara 3 veces el mundial para darle la copa original y que se queden con ella. En este caso, sabemos que Brasil ganó por tercera vez la copa en el 70,
por lo que se quedarían con la Copa Jules Rimet para siempre y fue llevada a Río de Janeiro. Años después, en el 83, la Copa del Mundo de Brasil había sido robada. Los culpables habían sido dos brasileños, quienes entregaron la copa a un argentino conocido por fundir y vender oro robado. Tiempo después, él terminó siendo atrapado y efectivamente, él era culpable, ya que su sonrisa lo delató. Nunca más se volvió a recuperar esta copa, posiblemente haya sido fundida y al final se mandó a hacer una réplica. La conspiración del 58 es el mundial celebrado en Suiza, siendo el único mundial en la historia en el que un país americano ganó la copa en suelo europeo, en este caso fue Brasil. En el año 2002 se sacó un documental en el país sueco, en el que se menciona que el mundial del 58 no fue real y que no se dio en Suecia, siendo esta una gran revelación. Todo sería parte de un experimento para ver la efectividad de la propaganda televisada. El documental partía de la base de que Suecia en el 58 no disponía las condiciones económicas y de infraestructura para acoger un evento de este tipo. A su vez, el documental contó con entrevistas a muchos jugadores, periodistas, psicólogos, etc., llegando a la conclusión de que todo el mundial tan solo fue un montaje. Sin duda, este es uno de los mayores misterios de los mundiales. Brasil vs Uruguay de 1950, la final de la Copa del Mundo. Sabemos que este mundial lo ganó Uruguay 2-1, en un partido en el que Brasil era favorita para ganar la Copa del Mundo, era su casa, y todos creían que así sería. Incluso el aquel entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, quien se encontraba viendo el partido, estaba muy confiado con que Brasil ganaría la Copa del Mundo, por lo que tenía preparado una ceremonia para coronar a Brasil. Por lo visto, Jules Rimet subestimó mucho a los uruguayos, quienes terminaron cerrando muchas bocas. Brasil venía de golear a España y Suecia, y antes del Mundial ya había vencido a Uruguay 3-2, pero en el partido más importante, las cosas no salieron como esperaban. Jules Rimet había preparado un discurso en portugués, cosa que no les sirvió de nada, debido a la victoria uruguaya. Finalmente, Jules Rimet entregó la Copa del Mundo al capitán de Uruguay en los vestidores. Te doy una reflexión, nunca te confíes. Moacir Barbosa es el principal protagonista del conocido Maracanazo, debido a que él fue el arquero de Brasil en aquella final y se llevó la peor parte de la derrota. Sabemos que Brasil actualmente posee 5 Copas del Mundo, o más bien 5 victorias, y es el equipo que más veces ha ganado un mundial, por encima de potencias como Italia y Alemania. Sin embargo, por más que pasen los años, el Maracanazo es un capítulo muy complicado de olvidar, siendo la derrota más triste en la historia de Brasil, y Barbosa durante todos estos años, hasta sus últimos días, fue señalado como el principal culpable de la derrota de su selección. En aquel entonces los arqueros no eran tan respetados como lo son ahora. Si el jugador del equipo contrario metía un gol, siempre la culpa sería del arquero y nadie más, cosa que con el tiempo ha ido cambiando. Llegué a tocarla y creí que la había desviado al tiro de esquina, pero escuché el silencio del estadio y me tuve que armar de valor para mirar atrás. Cuando me di cuenta de que la pelota estaba dentro del arco, un frío paralizante recorrió todo mi cuerpo y sentí de inmediato la mirada de todo el estadio sobre mí. Barbosa años después quiso visitar a la selección que se preparaba para la Copa del 94, pero no pudo, porque no lo dejaron entrar. Ese hombre trae la mala suerte, dijeron. Sin duda, una de las historias más tristes de este deporte.
Ratín en el 66 es una polémica que sucedió en el partido entre Argentina e Inglaterra de ese año. Eran los cuartos de final y ambos equipos se enfrentaban. En el minuto 35, el argentino Ratín fue expulsado del partido por pedir un traductor para comunicarse con el árbitro alemán. Tras esto, el jugador se sentó en la alfombra roja de la reina Isabel II, lo cual fue interpretado como una provocación. Por este motivo, este partido es tan recordado debido a esta gran polémica. Finalmente, Inglaterra ganaría 1-0. Recordemos que este mundial era en su casa, y a su vez, Inglaterra ganó este mundial con aquel gol fantasma. La pesadilla de Zaire cuenta la oscura historia que tuvieron que vivir los jugadores de este país africano en la Copa del 74. Zaire llegaba ilusionada a la Copa del Mundo tras ganar a Marruecos por 3-0. En aquel entonces el militar Mobutu Sese Seko se hizo con la presidencia del país e invirtió mucho dinero en este deporte debido a que ayudaba mucho al incremento de su popularidad. Después de años de trabajo, su llegada al mundial era prueba de que su esfuerzo había dado frutos. Armó un gran equipo con grandes jugadores. A su vez, el dictador prometió que si los jugadores hacían un buen papel en el mundial, recibirían un gran premio económico. Sin embargo, no corrieron con la mejor suerte. En su grupo les tocaría jugar contra Escocia, Brasil y Yugoslavia. En el partido contra Escocia perdieron 2-0 y los asesores del gobierno informaron que no pagarían el dinero acordado, por lo que los jugadores empezaron una huelga en secreto y no jugarían el siguiente partido. Aún así, terminaron jugando este partido, pero muy desmotivados, en este caso contra Yugoslavia, terminando con un 9-0 a favor de Yugoslavia. Furioso por la humillación, Mobutu amenazó al equipo y pronunció la siguiente frase: si pierden por más de 3 goles, no vuelven a casa. Y tocaba Brasil. Felizmente, vivieron para contarlo, pero ganando una mala reputación en su país. Ronaldo en la final de la Copa del Mundo de 1998. Nos remontamos al Mundial de Francia. La final era entre la poderosa Brasil, que estaba llena de estrellas, contra la Francia de Zidane. Sorpresivamente, Francia alzaría su primera Copa del Mundo, ganando a una Brasil que era favorita a ganar. El motivo es mucho más oscuro de lo que crees, y la culpa no es solo por la razón en la que estás pensando. Ronaldo, el que podríamos decir que fue el jugador más importante de aquel mundial, momentos antes de dar inicio a la final del mundo, sufrió de unas convulsiones dejándolo en un mal estado, y todos quienes presenciaron lo sucedido, o sea los jugadores, quedaron muy traumados psicológicamente. Pensaron que el jugador se había ido. Felizmente, sabemos que Ronaldo no terminó sufriendo algo mucho más grave que ponga en peligro su vida, pero sin embargo, su rendimiento en el partido definitivo no fue el mismo que en los partidos anteriores. Además, su equipo había sido testigo de tal espantoso susto. El resultado, un 3-0 a favor de Francia. La pregunta es, ¿qué pasó con Ronaldo? Él afirmó años después lo siguiente: lo único que puedo relacionar con una convulsión el día de la final de la Copa del Mundo es realmente este estrés, un estrés muy alto, bajo presión y sin ningún tipo de preparación. Andrés Escobar fue un jugador colombiano, quien sufrió lo peor tras ser eliminado en el Mundial de 1994. La historia de este jugador es una de las peores historias de una Copa del Mundo. Colombia se enfrentaba a Estados Unidos en un partido muy importante que sí o sí Colombia debía ganar. Sin embargo, por error de Andrés Escobar, terminó favoreciendo a los estadounidenses, ya que metió un autogol, un grave error que terminó con la eliminación de Colombia de aquella cita mundialista con un 2-1. 10 días después se dio la lamentable noticia: el jugador
había perdido la V, habían acabado con él por ser el principal responsable de la eliminación de Colombia. El jugador pagó muy caro por ese error. Sin duda, un capítulo muy oscuro para el fútbol colombiano. No es un misterio que el Mundial de Qatar es el mundial más polémico en la historia de ese deporte. Ya comentamos que Qatar, como sede de mundial, fue ganador debido a la compra de votos. A su vez, muchas de las leyes de ese país han generado mucha polémica en todo el mundo. Tal es el caso del trato a las mujeres o a la comunidad LGBT. Pero la mayor polémica del Mundial de Qatar tiene relación con los grandes estadios que se han construido en los últimos años. Hasta 6.500 migrantes perdieron la V en las construcciones de los estadios de la siguiente cita mundialista, un secreto oscuro que este país intenta ocultar, pero que ha llegado a oídos de todo el mundo. Es un capítulo muy oscuro en la historia de ese deporte, cuando los jugadores estén jugando un partido, posiblemente debajo de ellos estén visando los restos de alguna persona. Era el Mundial de 1998 y se daría el encuentro entre Inglaterra y Túnez. No entraré mucho en detalle al ser un tema muy oscuro, pero todos aquí conocemos a Osama Bin Laden, responsable de varias catástrofes en el mundo, acabando con la V de muchas personas. Dos criminales tenían planeado acabar con todo el equipo de Inglaterra de una forma muy brutal en pleno partido contra Túnez. A su vez, también tenían planeado atacar a la selección de Estados Unidos en su hotel. Sin embargo, no se llevaron a cabo, pero si eso hubiera pasado, hubiese sido una de las mayores tragedias en un mundial. Alexandre Villaprén fue un jugador francés y capitán de la selección francesa en el Mundial de 1930, pero a su vez tiene un lado oscuro, pasando de ser un héroe a villano. Fue una gran promesa para el fútbol francés en aquel entonces y siendo una de las primeras estrellas de ese deporte, dedicándose a este como si fuera un trabajo, cosa que en ese momento era muy complicado de conseguir. A sus 25 años fue el capitán de la selección francesa, había sido una gran sorpresa en varios equipos de Francia, por lo que su capitanía, a tan corta edad, fue fruto de su gran trabajo. Sin embargo, tras tomar malas decisiones, no le invitarían al Mundial de 1934 y en 1940 se hizo amigo de un prisionero, quien lo invitaría a unirse a un grupo criminal al servicio de los Sí, desde entonces Alexandre ya no era el mismo, se volvió en uno de los mayores asesinos y quien más quitó la V a muchas personas. Todo esto a cambio de grandes sumas de dinero, y al final recibió su castigo. El régimen despótico de Benito Mussolini vio el evento deportivo como un elemento útil que robusteciera su régimen. Nos remontamos al Mundial de 1934. Las palabras de Mussolini hacia el entrenador italiano fueron las siguientes: "Usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar". Estas palabras tenían obvias intenciones. Italia se veía obligada a ganar la Copa del Mundo en su propia casa. Caso contrario, pasaría lo peor. En los partidos, los árbitros permitían que los italianos jugaran sucio, y a pesar de las quejas del equipo contrario, los árbitros no hacían caso y pasaban de ellos. Italia llegaría a la final en este caso contra Checoslovaquia, un partido que para su suerte terminarían ganando por 2-1. Los jugadores se habían salvado. La patada de la M se dio en el Mundial de 1962 en Chile. La Unión Soviética
venía de ganar la Eurocopa de 1960, pero en un partido contra Yugoslavia sucedería lo peor. El jugador Edward Dubinski estaba muy ilusionado por su partido de apertura en el Mundial, pero lo que no sabía es que ese sería el último. En pleno partido, el jugador Mohamed Mujic dio una gran patada al jugador de la Unión Soviética. Edward, el árbitro, no había sido testigo de tal golpe, por lo que no cobró falta, pero fueron los mismos jugadores de su equipo quienes sacarían a Mohamed del campo de juego, mientras que Edward fue atendido por los médicos. El mundial había acabado para él. 13 meses después, el jugador volvió a los campos de juego tras recuperarse de su gran lesión, pero su nivel no volvió a ser el mismo. Lamentablemente, aquella patada había dejado graves consecuencias en él, y con tan solo 34 años, dejó este mundo. Aquella patada le había arruinado la vida. Y bueno gente, eso sería todo por el video. Agradezco a todos los que llegaron hasta el final y vieron el video completo, y también a los que vieron las 3 partes. En pantalla estarán viendo todo el trabajo que hay detrás de este video, y la verdad me he pasado muy bien haciendo este iceberg de los mundiales desde 1930 hasta Qatar 2022. Creo que era importante hacer este video debido a que estamos en épocas del mundial y pues tenía que hacer este grandioso video. También quiero recordarles, gente, que ya tenemos para que puedas unirte, para que puedas ser miembro. Ya lo he mencionado los beneficios, así que simplemente cuando gustes puedes apoyar este humilde canal. Y sin más que decir, yo me despido. No olvides también dejar tu sugerencia. Y bueno, también agradecer a Tartatrio, la persona que me ha compartido el gameplay, que han visto de fondo en todo el video. Y nada, simplemente eso. Nos vemos hasta otro iceberg. Y sin más que decir, adiós. Hasta la próxima.